Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de ricas y abundantes bendiciones. Recuerden que nosotros somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, oración y servicio. Vamos a hablar de Moisés, ¿sí? Hoy le toca el tema a Moisés. Y Moisés es un personaje en la historia hebrea muy importante. O sea, podemos decirlo, que tiene una importancia igual o en cierta forma mayor que la de Abraham. ¿Por qué? Porque en Abraham fueron hechas las promesas para fe y en Abraham sería llamada la simiente para que viniera aquí en el Salvador, ¿no? Y en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra, pero con Moisés pasa algo interesante. En Moisés Dios revela su plan, en cierta forma revela su plan. ¿Por qué? Porque deja ver la intención que tiene Dios, no de regenerar la humanidad, sino de salvar la humanidad. Entonces, usted dice, pero ¿cómo fue eso si a Moisés le fue dada la ley? Entonces, al hablar de la ley, entendemos que los hijos de Israel hasta el sol de hoy viven pagando las consecuencias por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia a la ley es que vinieron los asirios, después los babilonios, después ¿quiénes? Los romanos, y fue destruido prácticamente el pueblo de Israel y fue esparcido, ¿no? Por la desobediencia es que entendemos que el judío hasta el sol de hoy es muy odiado. Recordemos un personaje llamado Adolf Hitler que trató de exterminar a todos los judíos. Usted dice, ¿es normal ese odio? ¿Es normal que sucedan este tipo de cosas? No, no es normal. Que nosotros iremos aquí en nuestra cabeza que de pronto es normal odiar al judío, pero no, no es normal. Las personas deben de entender que el libro sagrado de la Biblia tiene una trascendencia hasta el sol de hoy. Hay varias profecías en el contexto bíblico que se han cumplido, ¿cierto? De hecho, en el libro de Daniel se habló de los imperios, que es la gran estatua, con diferentes materiales que hasta el sol de hoy se han cumplido esas profecías que se dieron en el libro de Daniel. Y hay muchas profecías, como por ejemplo lo que decía el Señor Jesús, que en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos y los engañarán, trayendo fábulas y hablarán de falsos mesías. Hasta el sol de hoy se ha cumplido eso. También la profecía que Jesús dio en el templo acerca de que aquí no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Entonces, del templo, obviamente lo único que medianamente queda es el muro de los lamentos. Aún así, hablaba también de su cuerpo. Entonces, al hablar de profecías y al hablar de todo esto que ha sucedido en el contexto bíblico, es importante entender que Moisés fue uno de los grandes profetas que le fue entregado al pueblo de Israel. Entonces, cuando usted mira en Éxodo, en los primeros capítulos de Éxodo, Dios mira a su pueblo y se compadece porque se levantó un emperador, un rey egipcio, ¿sí? El cual no conocía a José, perdón, no lo conocía. Entonces, este hombre vio que los hijos de Israel se multiplicaban. Entonces, de hecho, él mandó a las parteras que también conocían algo del pueblo hebreo, y le dijo a las parteras que cuando el niño fuera varón, que lo asesinaran, y si era hembra, que le dejaran vivir. Entonces las parteras, por temor a Dios, no hicieron eso. Entonces, cuando nosotros vemos la situación con el pueblo hebreo, es una situación de masacres, de situaciones difíciles, pero todo esto está por incumplimiento de la ley. Entonces, en Éxodo capítulo 19, el mandato de Dios fue condicional, la ley es condicional. Entonces, la bendición de la ley es también condicional. Entonces, ¿por qué digo que la ley es condicional? Porque la ley muestra la condición del hombre, ¿cierto? Cómo el hombre está delante de Dios. Pero también dentro de la misma ley se muestra de que la ley, para que tenga su cumplimiento y dé como fruto la bendición, tiene que tener una perfección completa. Entonces, en Éxodo capítulo 19, Dios les dijo a ellos que quería que ellos fueran un pueblo de sacerdotes. Entonces, Moisés les dijo a ellos que el Señor su Dios es un Dios celoso que declara y que reclama que ellos sean un pueblo escogido solamente para él y que quería volverlos un reino de sacerdotes. Entonces, toda persona que viene al evangelio, el propósito de ellas, de cada persona, de cada individuo, de todo cristiano es ser sacerdote. Dios no quiere simplemente creyentes, quiere sacerdotes. El sacerdocio es indispensable para la vida del creyente.
el servicio. Entonces, el sacerdote es aquel ser o aquella persona que sirve, ¿cierto? Sirve en el cuerpo de Cristo. Entonces, el creyente viene a ser sacerdote. Entonces, son 614 códigos en donde 313 mandamientos no se han puesto de acuerdo aún, son dados al sacerdocio y los otros dados al pueblo. Entonces, la persona que viene al evangelio debe entender que tiene que tener total cumplimiento de los 613 códigos que hay en la ley mosaica. Entonces, no quiero volvernos más, voy al texto. Dice la escritura. En Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y temieron y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, que tiene que ver Cristo acá, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, que Moisés sabía de Cristo, ¿cierto? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, note ahí, después de entre el versículo 29 y el versículo 30 hay un hueco y el hueco es la ley. Pero lo importante aquí es que no se menciona la ley. ¿Por qué no se menciona la ley en Hebreos? Porque es el libro de la fe. Entonces, para entender la salvación, porque finalmente yo quiero hablarles algo acerca de la salvación, porque la salvación tiene que tener un sentido. Entonces, una persona llega a la iglesia, le pongo yo en este caso, llega a la iglesia, empieza a escuchar de Jesús. Lo primero que hace el evangelio es entregarlo a la ley. ¿Por qué entregarlo a la ley? Porque cuando usted mira la ley y ve usted que no es imposible que usted pueda cumplir los 613 códigos de la ley mosaica, que es la ley que muchos pastores legalistas tratan de que el pueblo cumpla, diciéndole que hasta las mujeres tienen que vestirse como un envuelto, les prohíben comer cerdo, beber bebidas negras, les prohíben hacer una cantidad de cosas, a lo que la persona se ve confrontada porque está lastimando los mandamientos, los está transgrediendo, los está incumpliendo, automáticamente la ley tiene que votarlo a dónde? A la gracia. Entonces la ley tiene una utilidad. Entonces, en Gálatas capítulo 3, a mí me encanta la Biblia porque la Biblia desmiente tanta mentira de algunos predicadores, por ejemplo, en este caso de los legalistas. ¿Sí? El legalismo lo que hace es promover que el cumplimiento totalitario de la ley, ¿no? Entonces, en Gálatas capítulo 3, versículo 22, dice la escritura, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, todo es pecado, ¿sí? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, o sea, una persona que dependa de la ley que está encerrada, para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, la fe es finalmente lo que le da la libertad a la persona, ¿sí o no? Lo libera del encierro. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, note muy bien. Vamos a explicar, de hecho, hay un capítulo de Palabra de Verdad en donde yo menciono la utilidad del ayo. ¿Qué es el ayo? Entonces, el ayo es el tutor, la niñera.
el ayo tenía su utilidad como ayo para que, para que finalmente el ayo llevara al niño, después de 5 o 6 años lo llevaron nuevamente a sus padres. ¿Qué era el ayo? El ayo era la niñera. Entonces, esto es algo de la cultura egipcia. Las mujeres de Faraón, la mujer de Faraón, para que no se le cayeran los pechos, tenía una esclava. Entonces, esa esclava tenía que parir al mismo tiempo que ella para que pudiera darle de mamar no solamente al hijo de ella, sino que privilegiara a quién? Al hijo de Faraón. Entonces, ¿qué hacía la mujer de Faraón? Pues ella no le daba pecho al bebé después de que paría, sino se lo entregaba a quién? A la esclava. Entonces dice que la fe es nuestro vallo, o sea, la ley es nuestro vallo. O sea, ¿cómo así? La ley es la esclava. ¿Por qué la esclava? Porque mientras usted dependa de la ley, usted tiene que cumplir todos esos mandamientos para poder heredar la bendición. Entonces el esclavo tenía que cumplir todas las condiciones de su amo para que el amo lo dejara vivir. Entonces, toda persona que viva del legalismo, el legalista es sectario, es un mentiroso, porque ni él puede cumplir la ley, pero sí le está exigiendo a las otras personas que cumplan la ley. Entonces, de hecho, los pastores que son legalistas no se han puesto a pensar que no pueden cumplir la ley en su totalidad. No la conocen tampoco. Han leído, pero leen lo que les conviene. Entonces, por ejemplo, le dicen a una persona, le dicen a usted, por ejemplo, a la persona que no cumple con el tema de los dineros, dice, maldito sois con maldición por cuanto me había robado los diezmos y las ofrendas, ¿cierto? Entonces, de una vez dice, si usted no da lo que le debe a Dios, entonces usted es maldito porque le está robando a Dios. Entonces, automáticamente la persona, ¿cómo se siente? Condenada. Siente que, mejor dicho, que Dios, en lugar de bendecirlo, lo va a maldecir y lo va a entregar a la pobreza. Entonces, si le sale algún mal negocio, ahí está la manipulación. Si le empieza a ir mal de pronto las finanzas, porque no todas las vacas son gordas, hay vacas flacas, entonces lo botan también a qué? A la condenación. O por ejemplo, si usted no va a si usted no está ahí en la iglesia figurando, entonces le dicen a usted que usted también está en la condición que está porque no está ya metido en la iglesia. Y automáticamente lo botan a qué? A la maldición. Entonces, hay una cantidad sin fin de mandamientos en la escritura que los mismos predicadores como que se la botan al pueblo, pero el pueblo escucha eso y al no entender la función de la ley, lo que hace es condenarse. Y eso hace que la persona forme prejuicios. En la mente ya la persona forma prejuicios y al ver que no puede cumplir la ley, en lugar de encontrarse con Jesucristo, lo que hacen es botarse la incredulidad. Por eso es que los predicadores de la prosperidad, que son los que predican ley cuando les conviene, son los que ellos predican de que tiene que cumplir la persona la ley cuando les conviene. ¿Y por qué digo cuando les conviene? Porque tengo un conocido por ahí, un pastorcito mentiroso que tiene un hermano que cada vez que el hermano entra en adulterio y se pone por ahí a caerle a las hermanitas de la iglesia, él lo pone en disciplina un tiempito y como a los 2 o 3 meses vuelve y lo pone de pastor. Pero si una persona en la iglesia llega a cometer algún acto muy parecido al del hermano, a esa persona se le van todos encima. Pero al otro, que es el hermano, porque también tiene nombre de pastor, a ese lo dejan quietico. Entonces, los predicadores de la prosperidad utilizan la ley a conveniencia. Entonces, a mí me conviene que la gente diezme más. Por lo tanto, voy a llevarlos a la condenación, decirles que si no diezman van a ser condenados, van a ser maldecidos. De esa manera, los voy a obligar a que diezmen y ofrenden. Entonces, tenemos que siempre utilizar la ley y utilizan la Biblia para manipular a las personas. El que diezma es porque tiene en su corazón madurez y sabe a quién le sirve y sabe quién es su Señor. No necesita que le estén recordando ni le estén manipulando a través de la escritura. En la iglesia, en esta iglesia, nosotros no pedimos dinero a través de la manipulación de la palabra. Jamás, o sea, que Dios me libre de hacer algo así. Y conozco otras iglesias en donde allá el alfolí debe quedar en una esquina esperando que la persona de Dios, la persona que verdaderamente conoce a Dios y es madura, haga eso. Pero cuando usted quiere forzar a las personas, lo primero que usted va a hacer es botarlas ¿a dónde? A la ley. Lo mismo le dicen, si usted quiere ser bendecido, abra su grupo hogareño, si usted quiere ser bendecido, haga esto, haga este ayuno, haga una cosa, haga otra. No, eso no funciona. Lo que finalmente funciona es la fe. Entonces, si usted
al sentirse condenado por alguna situación, esa condenación no lo lleva a Jesucristo, se tiene el evangelio equivocado. Si usted en algún momento comete un error, si usted en algún momento comete una situación, por ejemplo, una de las más comunes, vamos a nombrar, el orar. Entonces los predicadores de la prosperidad dicen, no, es que yo me levanto a las 4 de la mañana y oro 3, 4 horas. Y ahí me encuentro y veo visiones y una cantidad de cosas. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo. Le enseñan eso al pueblo diciéndoles que allí, al tener tantas horas de oración y al orar en lenguas, que también es otro condicionamiento, ¿no? Porque a mí me decían que si yo no oraba en lenguas no tenía el Espíritu Santo. Háganme el favor. Entonces, usted no habla en esas lenguas, trata de remediarlas. Usted se siente condenado, entonces usted empieza, Rita, saca la bazooka, brinca la quita, salta la baranda, recoge la manga y empieza ahí y empieza a hablar como esta mujer que se comunica con los extraterrestres. Ay, 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 y yo no sé un poco de cosas, me amo, te amo, el universo, los astros. Pero uno termina haciendo eso por religiosidad, por aparentar, por no ser señalado, sí señora, por no ser señalado uno termina haciendo toda esa cantidad de cosas. Termina uno sirviendo al hombre y no sirviéndole a Dios. Entonces, nada que tenga que ver con el Evangelio es por obligación. Nada. Lo mínimo es que digan temprano. Lo mínimo es que usted como creyente debe leer la escritura, orar, tener una vida de condición hacia Dios, de comunión. Que usted en todo lugar en donde vaya, usted lo tenga como un amigo. No sabe que le dicen a usted, no, usted tiene que orar tantas horas. La clave del éxito es que usted ore tantas horas diarias, que usted se levante temprano. Mira, yo una vez fui a un grupo, recuerdo que era un encuentro de hombres, y allá fue una mujer que enseña en asambleas de Dios y resultó diciendo que los hombres debían dormir por ahí 4 o 5 horas. Y todas las asambleas decían, yo duermo 4 o 5 horas porque a mí me fortalece el espíritu. Entonces, claro, todo el mundo condenado después. Yo, escuchando por ahí conversaciones de los hombres, decía, no, pero ¿cómo? Yo tengo que dormir más. Si yo no duermo 8 horas, mejor dicho, me levanto nada. Entonces el otro dijo, no, recuerda lo que dijo la sierva. A mí me fortalece el espíritu. Y claro, bueno, yo no digo que no. Posiblemente a algunas personas Dios les dé esa facultad, pero no se la da a todas. ¿Sí me voy a entender? Dios no quiere un ratico. Dios no quiere todo. Dios en ningún momento, Jesús en ningún momento mencionó que usted tenía que orar tantas horas. Él ponía el ejemplo. Él se apartaba de todo el mundo porque tenía unas campañas muy extensas. Y por ejemplo, en el lugar de los olivos, ¿no? Se separó y oraba. Y se separaba y oraba, dice la escritura. Fue llevado durante 40 días al desierto y allí yo me imagino que oraba. Pero no son condicionamientos para usted ser bendecido. Para que usted sea bendecido, lo único que tiene que tener que es la fe. Pero la fe debe ser entendida no bajo el vínculo primero de las obras, aunque la escritura dice que la fe sin obras es muerta. Hay que entender ese texto, porque entonces lo revuelven y eso, de esos textos se aprovechan los legalistas al no entender la ley. Entonces, ¿qué es la fe? O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, usted al ser salvo, una persona cuando va a la iglesia tiene que tener seguridad en su salvación. O sea, no es algo discutible, porque si no, entonces ¿a qué va la iglesia? Lo primero que debe entender es de salvación. La salvación es lo fundamental del creyente. Si un creyente a mí no sabe si es salvo o no, y ha asistido durante cualquier cantidad de años a la iglesia, es una persona neófita, nueva. Y no está mal ser neófito, porque todos pasamos por allí. Lo que está mal es que usted lleve 10, 15, 20, 30, conozco personas de más de 40 años que les he preguntado, ¿usted es salvo? ¿Sí o no? No me sabe responder. Es terrible eso. Y el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo, es el único de todas las religiones. Eso estaba hablando hoy con mi esposa, de todas las religiones que le dicen a usted si es salvo o no es salvo. Es el único. Porque en el Islam, las personas que siguen el Islam, ellos saben y ellos dicen, nosotros no sabemos si Alá nos va a perdonar. El budismo habla de la perfección del hombre, pero habla del karma, van a reencarnar en un animal. En ninguna otra religión. Solo el cristianismo le da a usted una clara evidencia de la salvación. La mejor y más clara es Jesucristo. Que usted no me sepa si es salvo o no es salvo,
es un acto de conchudez primero de parte de quién, del creyente. Segundo, y más importante también, del pastor, que es un conchudo que lo único que quiere de la persona son los diezmos y las ofrendas. Entonces el pastor sabe que no es por obras para que nadie se gloríe, dice la escritura. Esos mismos que dicen que la fe sin obras es muerta, la escritura también dice en Romanos que no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces, las obras no pueden salvar al creyente. ¿Cómo así la fe sin obras es muerta? ¿A qué se está refiriendo? Que la salvación tiene una demostración. Cuando una persona es salva, esa persona es transformada por Jesucristo. Cuando la persona es salva es transformada por Jesucristo. Y si es transformada por Jesucristo, las obras de esa persona van a ser evidentes. No al contrario, no que si la persona hace el bien, va a demostrar que es salvo. No. La persona que es salva va a comportarse de una manera decorosa progresivamente. Progresivamente no significa que llegó a la iglesia y ya el otro día está vestido de paño con una Biblia debajo del sobaco y proclamando el evangelio diciendo que aleluya, gloria a Dios y no se va a portar mal. No. El camino de la salvación es un camino progresivo. Progresivo es que es un paso a paso. Porque nosotros tenemos muchas adicciones, muchas mañas. Y Dios entiende que debe arrancar esas mañas una por una por una. Como una cebolla, amigo, capa por capa. Dios no es tonto. Dios entiende que usted tiene mañas. Entonces, cuando no se soluciona esto, lo que pasa es que usted está forzando al creyente a portarse bien de una vez, cambiar rotundamente, y es imposible. Entonces el creyente sigue con esas mañas solamente que los hace como calladito, por debajo de la mesa. No muestra nada. Y a eso se le llama hipocresía. Ese es el fariseísmo. Por eso es que el Señor decía, tened cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? Que una gota de levadura. O sea, inmediatamente usted viene a Cristo, pero si esa gota llega a leudar su masa, usted se va a comportar como ellos. Tanto así que alguien que fue leudado con esa levadura fue Pedro. Entonces, el apóstol Pablo un día tuvo un problema con el apóstol Pedro. ¿Por qué? Decía el apóstol Pablo, porque su comportamiento era de condenar. ¿Qué hacía el apóstol Pedro? Entonces, cuando estaba con los gentiles, o sea, con los no judíos, se comportaba como gentil. Pero cuando llegaban los judíos, se comportaba como judío y hacía a un lado a los gentiles o trataba de que los gentiles se volvieran judíos. Se trataba de que los gentiles cumplieran la ley. Y ahí fue donde el apóstol Pablo dijo, usted tiene un problema, hermano. Es un fariseo. Entonces, capa por capa, yo como pastor no puedo pretender que una persona cambie de la noche a la mañana. No puede ser. Mi tarea es darle guianza paso por paso, paso por paso. Como cuando una oveja, y yo soy el pastor, cuando una oveja es arisca en un rebaño, me toca darle a veces palazos para que coja el rumbo, o a veces me toca con el callado volverla a meter ¿a dónde? Al rebaño. Porque sí, señores, hay ovejas rebeldes. Me toca llevarlas, enseñarles a caminar por un camino por donde no se estén yendo por los barrancos. Pero es necesario que la persona sea pastoreada. Ese es el trabajo del pastor, no condenar a la gente para que le llenen las arcas de dinero. Entonces, al hablar de Moisés, estamos hablando de un hombre que pastoreó un rebaño. ¿Y qué rebaño? Entonces, la otra semana que voy a volver a hablar de Moisés, les voy a decir por qué Moisés no entró a la tierra permitida. Hoy les quiero hablar de la utilidad de la ley. Entonces, como ya entendemos que la ley es nuestra niñera para llevarnos a Cristo, ¿qué sucedía? Que la esclava le daba pecho al niño. El niño iba creciendo. Y los que conocen algo de psicología saben que la programación neurolingüística de un niño dura desde el primer año o segundo año hasta dónde. De hecho, hasta en el vientre de la madre, ¿no? Los últimos estudios hablan de que usted le puede hablar, le puede enseñar al niño hablándole a la barriga de la madre, puede estimularlo. ¿Sí? Entonces, claro que sí, lo que hablamos con mi esposa hoy, el hombre y la mujer cumplen una función importante en la vida
de crecimiento de cada individuo, porque la mujer le da unas cosas al niño y el hombre le da otras cosas a la criatura. La mujer no puede darle todo a la criatura. Entonces, por eso es que el hogar es fundamental y el hogar se hace de dos, no hombre con hombre y mujer con mujer, no, hombre y mujer. La mujer en muchas ocasiones le va a aportar ternura, amor, dedicación, que eso es lo que hacen las mujeres, ¿no? El hombre le va a aportar fortaleza, seguridad, firmeza, autoridad. Entonces, hombre, el niño estaba siendo amamantado por el ayo. ¿Y el ayo qué le enseñaba? Esclavitud. Le enseñaba ley, esclavitud. Entonces, era esclavo. El niño era esclavo. Entonces llega un momento en donde llega con su esposa y le dice al niño, usted no es hijo de ella, usted no es hijo de ella. Y el niño, y entonces, usted es hijo de nosotros, usted es un príncipe, tiene que venir con nosotros. Entonces el niño ya va a empezar a cambiar su mentalidad de esclavo a hombre libre. Entonces la ley es ese proceso. La ley le muestra a usted que por causa de que nosotros hemos sido desobedientes, a nosotros nos fue dada ¿qué? La ley. Con la condición de que cuando viniera Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viniera y nos dijera a nosotros, usted no es esclavo, usted es libre. ¿Por qué? Porque yo pagué por usted, hermano. Entonces, usted es libre, usted es libre. Usted no puede depender otra vez de la niñera porque eso es esclava. Pero hay gente que le gusta vivir toda su vida con la niñera. ¿Mm? Yo recuerdo una vez iba a un grupo y el hombre, yo le traté de enseñar. Un hombre que tiene un testimonio perverso, no malo, perverso. Le dejó a la mujer por religioso. No trabajaba. ¿Por qué? Porque no le salían trabajos, porque le salían los trabajos de lunes a sábado a mediodía, hasta mediodía. Entonces él decía, no porque Yeshua Yamashiach me dice que yo tengo que hacer el sábado. Entonces, pues ningún trabajo le servía. ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajos que se trabajan hasta el sábado, al mediodía, aquí en Colombia. No sé cómo será en otros lugares, pero aquí en Colombia es de lunes a sábado a mediodía. Hasta a veces todo el sábado se trabaja. Entonces, este hombre no conseguía trabajo, no proveía para su casa, la mujer lo dejó, pero él decía Yeshua Yamashiach. Entonces yo le trataba de enseñar, este hombre no me dejaba hablar, me interrumpía y eso gritaba una cosa atrás. Desde que usted tenga el argumento, usted no tiene que convencer a este tipo de personas. Hace poquito estaba hablando de por qué fue necesario, primero, que Moisés rompiera las tablas de la ley, y segundo, que lo guardara en el tabernáculo, y que pusieran el arca en el atrio, una tapa, y en esa tapa pusiera dos querubines. Hubieron varios comentarios que me hicieron en las redes sociales. Uno dijeron, repito, Dios mandó a hacer dos figuras de querubines, o sea, hablando de la Iglesia Católica, o sea, que sí se permiten los ídolos. Falso. Porque primero los querubines fueron puestos porque los querubines es una figura que representa la santidad, que es lo único que puede ver Dios. ¿Y por qué rompió Moisés las tablas? Porque Dios le dice a Moisés, sube al monte y aquí yo te ordenaré los mandamientos. Te le da 10 mandamientos, que está en Éxodo capítulo 20. Ahí está el decálogo. Y en Éxodo capítulo 34 y en Deuteronomio capítulo 5. Ahí están retratados los mandamientos de la ley mosaica, los primeros 10. Entonces, hombre, mientras que Dios estaba escribiendo con su mano los mandamientos, Aarón, quien había sido llamado para ser sacerdote, ya estaba haciéndose abajo un becerrito de oro. Se va a Moisés y a lo que se da cuenta de que ellos ya tenían un becerro de oro, él sabía ya del contrato. Moisés sabía que eso era un contrato. Deuteronomio 28 es un contrato, el contrato que Dios hace con los hijos de Israel. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice todos los mandamientos. Y son nomás 14 versículos de las bendiciones. Pero nadie quiso leer del versículo 14 en adelante. Son 68 versículos, en donde más 14, si no estoy mal,
son las consecuencias de la bendición. Y el resto son las consecuencias de la desobediencia. ¿A quién le servía ese trato? A ninguno. Pero el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19 dijo a una sola voz: sí, Señor, te vamos a obedecer. Firmaron el contrato. Porque el contrato era de palabra. Y uno se pone a decirle cosas a Dios y uno cree que Dios no está prestando la atención a uno cuando uno habla con él. Por eso es un peligro la oración de fe. Entonces las personas llegan a las iglesias y de una vez el pastor repita después de mí. El pastor no sabe el corazón que tiene esa persona que pasó ahí adelante. Y los pasan al púlpito cuando son nuevos y les dicen: repita después de mí, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te obedeceré, cumpliré con tus mandamientos, seré nueva criatura. Esa persona que está ahí no sabe qué está diciendo. Por Dios, no sabe qué está diciendo. Como los hijos de Israel, en Éxodo capítulo 19 no sabían qué les iba a acontecer. No entendían. Entonces, uno de ellos, cuando hablé de las tablas y de los dos querubines, me dijo que tenía yo diarrea cerebral. Entonces, es chistoso, ¿no? Porque son los primeros que Yeshua Yamashia y que, mejor dicho, y yo soy judío mesiánico, y entonces que Yeshua y que yo no voy a comer cerdo, como lo decía por ahí una amiga, y ahora come más cerdo que cualquiera. Entonces, hombre, el ser humano maneja unos niveles de ignorancia muy precarios. Y no es que yo me las sepa todas. Mire, pero por Dios, entienda usted algo, no puede cumplir la ley. Y según Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que si usted trata de cumplir toda la ley, pero erra en un solo mandamiento, usted se ha tirado toda la ley. Porque Dios es santo. Dios es santo. Y usted es una vasija. Pero si en la vasija que Dios tiene, que es usted, hay contaminación, Dios no puede vertir su agua en usted. Por tanto, Dios la desecha. Entienda eso. No es posible. ¿Y por qué le hablo yo a ustedes de todo esto? Porque cuando ve Hebreos, lo único que se le menciona a Moisés fue que Moisés creyó y que fue el mecanismo que Dios utilizó para libertar al pueblo. Y solamente la hazaña de Moisés llega hasta dónde? Hasta cuando pasa el mar. Pero de ahí para allá la hazaña de Moisés, yuca. Y le voy a decir por qué. O sea, yuca es, hasta ahí llegó. Porque de ahí en adelante Moisés empieza a hacer unas vainas. El pueblo también. Moisés se desespera. Y Moisés empieza a decir: Señor, mira este pueblo. Y después Dios quiere destruir al pueblo. Entonces después Moisés: no, Señor, no vayas a destruir al pueblo. El pueblo lo llevó a unos niveles de desesperación a Moisés, que finalmente cuando Dios le manda a que le hable la roca, termina Moisés agarrando a Pablo a la roca. Era un tal el nivel de desesperación que produjo tratar de cumplir la ley, que Moisés entró en una desesperación terrible. Entonces, claro, en la actualidad los pastores ya no entran en tales niveles de desesperación. ¿Por qué? Porque después de que han exprimido hasta el último momento a la ovejita, si se ven, entonces toda persona que fue allá, pero le sirvió en algún momento, en esa iglesia todo el mundo es malo. Porque son infieles, porque se fueron de la iglesia, porque vivían con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran nuestros. Pero claro, vago, usted que se la pasa allá en el púlpito, le recuerdo que esas personas le dieron a usted para que usted pudiera subsistir, para que ese ministerio creciera. A usted le deben de doler cuando las personas se van. Hay mucha gente, pero no se han ido porque yo les haya sacado el dinero. Es porque usted, mi querido amigo, que predica mal, les ha enseñado mal. Entonces, cuando vienen y yo trato de enseñarles que el evangelio es algo diferente, que el amor de Dios sí se ve, entonces, claro, las personas, como ya tienen toda esa cantidad de mañas acá y piensan que yo también los voy a robar, pues las personas ya no tienen fe. Entonces dice la escritura que en los posteriores tiempos vendrá el Señor. Dice: y no hallará fe. Dice: hallará fe el Señor. No la hallará. ¿Por qué no la halla? Porque usted fue educado en una doctrina falsa.
en donde el pastor lo único que quería era aprovecharse de usted. Y muchos pastores andan en ignorancia y para ellos hay misericordia. Yo digo que esas personas que no entienden la gracia, que están bajo la ley, porque creen que ese es el camino correcto, tienen, o sea, Dios de alguna manera, como lo hizo conmigo, Dios quiere a ellos mostrarle la gracia, porque andan en ignorancia, porque creen que ese es el servicio a Dios. Pero hay unos vivos que son de las iglesias grandes que conocen. Como el día que yo le dije al pastor, venga pastor, es que aquí la Biblia dice que la salvación es gratuita, que la salvación no se pierde, porque mire esto. Me dijo, usted tiene toda la razón, pero eso no se puede predicar acá. ¿Por qué? Porque les interesa predicar de que el diezmo es una obligación. Y yo no tengo nada en contra del diezmo. Ojalá de verdad Dios bendiga a las personas para que sigan contribuyendo en las iglesias, porque se necesita. Pero el diezmo no es obligatorio. Dios no necesita de su diezmo. Dios necesita es el corazón de la persona antes que el dinero. Si la persona entrega su corazón a Dios, Dios le va a poner a esa persona a obedecer porque le da madurez en su corazón. Pero aún hasta para que la persona llegue a dar ese paso en una iglesia tiene que tener madurez. Una persona que llega por primera vez a la iglesia no se le debe exigir eso, ni se le debe manipular con que tiene que hacer eso para ser bendecido. Usted ya es bendecido por el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué mejor bendición que esa? Ya las demás cosas vienen por añadidura. Claro, dice la Escritura, el que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. O sea, que el principio está en que si usted debe dar para Dios. Dice, no con tristeza. ¿Cuándo uno da con tristeza? Cuando lo da por obligación. Porque Dios bendice al dador alegre. Pero si usted da con tristeza, no lo haga. Mejor no lo haga. Pero eso es que el que hace eso debe venir con un corazón como libre, entendiendo que lo hace no por los hombres ni para los hombres, lo hace para Dios. Porque en el momento en el que vea que la persona a la que le fue dado el diezmo por lo menos se compra un traje o tiene algún vehículo, por lo menos tiene una iglesia grande, entonces va a empezar su corazón aquí a hacer, a decir es que ya se está enriqueciendo el pastor. Entonces, ese es un problema. Pero las personas deben de entender que nada en el Evangelio es por obligación. Entonces Moisés iba por la tierra, iba por el desierto, y era irritante, porque el pueblo lo quería matar, como a mí me han querido matar las ovejas, pero el pueblo lo ha querido matar. ¿Y por qué querían matar a Moisés? Porque la gente tenía la mentalidad de esclavitud. Entonces siempre el reclamo que le hacían a Moisés, imagínense, o sea, es que es increíble. Cuando lo saca de Egipto, les dice Dios a Moisés, coge y sacrifica unos animales y pinta los dinteles con la sangre de los animales, con la sangre de los corderos, para que al pasar el ángel de la muerte, elimine los primogénitos del hijo de Faraón y de los descendientes de Faraón, o sea, de los egipcios. Entonces, ¿qué hace Moisés? Le hace eso y el pueblo le obedece. Y hace una gran mortandad ese día que dice que toda la ciudad gritó. Y Faraón entendió que tenía que dejar ir ¿a quién? Al pueblo. Entonces, primera cosa que hizo Dios, mató ¿a quién? A los primogénitos. Después, dejan ir al pueblo, no sin antes, que no es dato menor las plagas que los voy a mencionar la otra semana. Pero no es dato menor, los lleva a la orilla del mar y los egipcios los tenían atrás que querían acabar con ese pueblo. ¿Y Dios qué hace? Les abre el mar. Y el pueblo pasa, pero los egipcios son ahogados. Después de peregrinar por el desierto hay otros milagros. Uno de ellos fue el maná, un pan que ellos no conocían, que tenía una figura, una forma muy extraña y que su sabor era como la miel, como la avena y la miel, ¿no? Entonces, también
les ponía una columna de fuego en la noche porque en el desierto hace mucho frío en la noche y una nube en el día para que el sol no les pique. Entonces, en lugar de ellos tener miedo, ¿qué pasaba? Querían matar al siervo de Dios. Eso quiere decir, mi amigo, usted que se la pasa en la iglesia tratando de buscar milagros, que los milagros no convierten a ninguna persona. Porque si ellos que vieron que murieron los primogénitos, que se les abrió el mar y que después ahogó a los egipcios, que vieron eso en la noche, la columna de fuego, la nube de día y conocieron el maná, y esa gente al ver toda esa cantidad de milagros no se convirtieron, ¿ahora usted espera que una persona que recibe un milagro en una iglesia tenga una conversión genuina? No. La conversión genuina viene después de que usted entiende la ley. Cuando usted se siente condenado. Cuando usted entiende que la ley le muestra a usted cómo es usted de verdad interiormente. Ninguno de nosotros de los que estamos acá somos perfectos. Y el propósito de la ley es acercarnos a quién? A Jesús. Y que Jesús le diga a usted, usted ya no debe estar con el ayo, ya no debe estar con la esclava. Tiene que venir a mí delante del trono de la gracia. Entonces Moisés es una figura representativa importantísima, porque finalmente Moisés es el representante de la ley. Pero Moisés tuvo fe hasta cuando pasó el Mar Rojo. De ahí para allá también empezó a depender de qué, de la ley. Pero el pueblo lo quería matar. Y en muchas ocasiones él también quería abandonar su cargo. Porque toda aquella persona que trate de depender de la ley se va a cansar. Por eso es que las personas llegan a las iglesias y cuando usted menos piensa se van. Y usted dice, pero ¿por qué esa persona se fue? ¿Qué pasó? Se supone que si usted verdaderamente conoce de Jesucristo, la vida de fe es eterna. La vida de fe no termina cuando usted se muere. Hasta ahí empieza, mejor dicho, ese es como que el inicio, su camino a la vida eterna. Pero entonces no hay fe en las personas. ¿Por qué no hay fe? Porque las personas han sido mal enseñadas. Entonces yo lo que tengo en la actualidad, porque yo le decía a mi esposa, y dije, ay Dios mío, pero es que me pones unos cristianitos a predicarles a unos cristianos que hay, Padre bendito. Y uno dice, pero ¿por qué tendrán tanta maña? Estos son muy mañosos, son muy mañosos. Es que no estoy exagerando, no estoy exagerando, son muy mañosos, exageradamente mañosos. ¿Por qué? Porque cuando usted, es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Cuando nosotros algo no nos gusta o cuando tenemos de alguna manera alguna situación que nos repele a nosotros, nosotros le buscamos la comba al palo. De hecho, nosotros somos adaptables. El ser humano se adapta a las condiciones. Entonces, claro, las personas se adaptan a las iglesias. Entonces, hay una adaptabilidad. El problema es que en esa adaptabilidad lo que se crean son ¿qué? Mañas. Lo cierto es que toda esa generación murió en el desierto. ¿Y por qué murió en el desierto? Por mañosos. Porque tenían mentalidad de esclavos. Porque querían seguir bebiendo de los pechos de la esclava. Terminamos con esto. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, advertencias contra falsas doctrinas. Advertencias. Si usted de pronto siente que algo no anda bien en su congregación porque se practica algo de esto, mire,
coja un bólido rojo y piérdase de allí. Dice la escritura, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestan atención a fábulas. ¿Fábulas qué es? Historias, cuentos. Entonces ahora las personas para predicar, entonces cogen y cuentan una fábula así toda hermosa. Y no es que no se puedan utilizar estas figuras, pero utilizan las fábulas como centro del mensaje y para que las personas, para entretener a las personas y finalmente para que esas fábulas sean motivacionales. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Pues genealogías. Empiezan a meter unos cuentos de que tal viene de tal, el linaje de tal, que una cosa aquí, que una cosa allá. De ahí salió tanta religión y tantas ramificaciones de las mismas sectas. Por eso es que hay una cantidad de sectas interminables. ¿Sí o no? Entonces dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. La edificación de Dios, ¿por qué es? Por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. O sea que hay creyentes que tienen mala conciencia. Y de fe no fingida. O sea que hay fe fingida. Aquellos hermanos que se la pasan fingiendo la fe. ¿Qué es una fe fingida? Entonces, la fe fingida es en donde usted quiere seguir pidiendo los pechos de qué? De la esclava, aparentando de que es libre, pero no es libre. ¿Sí o no? Dice, de cuáles cosas, desviándose en algunos, se apartaron a vana palabrería. Para mis amigos los charlis, los charlatanes. O sea, cogen y miran un man que habla bonito, que medianamente enseña algo así parecido a la escritura y a ese man le prestan atención. Si el centro de ese predicador no es la escritura, que finalmente la autoridad del pastor, que es la Biblia, si no es la autoridad de la Biblia, no escuchan a ese charlatán. Si no coge la Biblia, si no la enseña textualmente, no ni figurativamente, ni nada de ese tipo de cosas que hacen ahorita, que sacan un texto, un versículo fuera de su contexto. No sé, leer y predicar la Biblia de manera contextual. Por ejemplo, hoy estamos hablando de la ley y Moisés. Entonces, el contexto es este. Amén. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Algo que yo hablaba con mi amigo Sergio en estos días era de que, y yo le decía, hay pastores que tienen un seminario, dos seminarios, ¿y qué es un seminario? Un seminario es un curso, no es un estudio serio. No es un estudio serio el seminario. No, no es un estudio serio. Los seminarios son cursos, como un diplomado. Así dure 1 o 2 años. No. Entonces, los seminarios están hechos para los creyentes, que no van a ser pastores, que no van a ser pastores. O sea, por ejemplo, quiero aprender un poco más de la fe. El seminario le va a servir a usted. ¿Por qué? Porque le va a enseñar cosas de la fe. Le va a enseñar por lo menos algo de hermenéutica, homilética, le van a enseñar algo acerca de historia, de pronto algo de patrística, escatología, aunque estoy hablando ya de algo muy avanzado. Por lo menos le van a tocar, es que los seminarios de ahora no tocan casi ni el idioma, ni los idiomas originales. Entonces, ese es un estudio para quiénes, para los feligreses. Pero un pastor tiene que ser educado, tiene que pasar por una universidad, por un instituto, mejor dicho, bien fundamentado, formalizado, y tiene que estudiar toda la vida. Tiene que por lo menos entender el idioma y las costumbres. Pero ahorita hay alguien que tiene un seminario y ya mejor dicho es un doctor. Dicen aquí queriendo ser doctores
de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando uno no entiende lo que habla ni lo que afirma, cuando uno sabe, ¿sí o no? Entonces, cuando aquí los colombianos tenemos algo muy particular, la que no lo sabemos, nos la inventamos. Somos peor que un paisa. Entonces empezamos a echar trovas y cuentos. ¿Sí o no? Pero sabemos que la ley es buena. La ley, yo no estoy hablando que la ley no se debe utilizar, ni que es mala, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué es legítimamente? Legítimamente, cuando usted busca en Google, cuando usted busca en Wikipedia, un diccionario, legítimamente es para lo que fue hecha, para el uso original. ¿Y cuál fue el uso original? Para que nos sirviera a nosotros de ayo, para llevarnos a Cristo. Entonces, el propósito de la ley es que usted, amigo, entienda que la ley lo debe llevar ¿a dónde? A Jesús, no a la condenación, no a hacer más obras. O sea, la ley no está hecha para que usted la cumpla en su totalidad. La ley está hecha para que usted pueda cumplir lo que Cristo le pone a usted en su corazón que cumpla, para que Cristo forme en usted un mejor sujeto. Pero Cristo, porque Él dijo, no crean que yo he venido a derrocar o a derrochar o a eliminar la ley, ni a los profetas. Yo no he venido a derogar, he venido a cumplir. O sea, el único que vino a cumplir la ley, ¿quién fue? Y que en Él, a pesar de que tenía algo de humano, no se halló pecado en Él. El único que pudo cumplir con la ley, ¿quién fue? Jesucristo. Entonces, Él ahora habita ¿en dónde? En nuestro corazón. Él es el que debe poner en usted el querer como el hacer. Amén. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Qué dice acá? Versículo 9. Conociendo que la ley no fue dada para el justo, o sea, la persona que es justificada por el sacrificio de Jesucristo, la ley no fue dada para él, ¿sí o no? Sino para los transgresores, para los que se la pasan incumpliéndola por deporte, y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes. ¿Qué es el irreverente? ¿Qué es el irreverente? La persona que no entiende que viene al culto no por un hombre, sino que viene al culto para Dios. La ley fue dada para ¿quiénes? Para aquellas personas que no creen en Dios. El irreverente es el que no cree en Dios verdaderamente. Entonces le importa un comino vender su bendición por un plato de lentejas. Hoy le hablaba hoy a Miguel y él me estaba preguntando acerca del plato de lentejas. Entonces decía, si son lentejas, si eran lentejas o no eran lentejas. Entonces yo le decía, es que usted se está centrando en algo que no es relevante, no es importante. Hay que ver qué simbolizaban las lentejas. Las lentejas simbolizaban un grano que abundante, era un grano abundante. Entonces ellos cogían y combinaban las lentejas, que era un grano que se conseguía mucho. De hecho, lo que saben que las lentejas son baratas, ¿sí? Hacían un guisado y comían de eso. Entonces Esaú, que era un hombre valiente, fuerte, que se, mejor dicho, esforzado, era un hombre que no le importaba nada la bendición de Dios, no le importaba nada Dios. Entonces, cuando el hombre es irreverente, cuando el hombre verdaderamente no le interesa a Dios, no le importa cambiar la bendición de Dios por un plato de lentejas, que es algo que se consigue comúnmente, que es algo fácil. Entonces, ¿qué está queriendo decir el texto? Que los seres humanos menosprecian tanto a Dios que no les importa vender o entregar la bendición de Dios. Menosprecian a Dios. Por eso es que en Romanos dice que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Ningún ser humano busca a Dios. Dios es el que busca al ser humano. Entonces el reverente es el que no tiene problema en cambiar su bendición por algo simple y vano. Eso es lo que quiere decir el plato de lentejas. Algo simple y vano. Algo que sencillamente se conseguía en abundancia. Algo del común. A ver, dice, pecadores para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas. Yo no entendía eso hasta ahorita que me puse a mirar qué era. Para los que matan a padre y madre. Para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. ¿Para qué? Mentirosos. Para los que dicen algo y finalmente terminan diciendo mentiras. Para los perjuros, a que juran en vano, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, entender que la ley es buena si se utiliza legítimamente. ¿Qué es legítimamente? Con el verdadero propósito con el cual fue puesta. Entonces, cuando usted piense que usted es condenado porque de pronto tiene algún error en su vida, piense en lo siguiente. Finalmente usted va a seguir embarrándola. Así usted soluciona ese defecto, ese error, va a haber otro error. Y va a haber otro error. Porque hay muchos que dicen, no, yo voy a seguir a Dios, yo voy a seguir a Jesús, cuando yo crea estar bien, porque yo no le voy a hacer morcillas al diablo. Nunca lo va a hacer. Nunca va a seguir a Dios. ¿Por qué? Porque nunca va a poder dejar de equivocarse. Entonces, esas personas que hablan así muchas veces han sido mal influenciadas ¿por quién? Por pastores fraudulentos. Entonces Moisés tuvo que llevar una carga muy pesada. Pero una de las cosas que se le resaltan a Moisés, una de las grandes cosas fue que dice en Hebreos que menospreció volverse hijo de la hija de Faraón. Menospreció el reino. ¿Por qué? Porque tenía sus ojos en el galardón. O sea que cuando Dios se le aparece a él en la zarza, que de eso vamos a hablar la semana que viene, posiblemente Dios le enseñó el propósito y el plan de salvación. Obviamente él no podía hablar mucho de eso, sino que a él le fue entregada la ley, pero él entendía que él no podía cumplir la ley. Pero eso es que cuando él baja y ve el becerro, dice, uy, no, esta gente ya incumplió el contrato. Y es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todos tus fuerzas, no montarás ídolos. El primer mandamiento. Dios va a exterminar este pueblo. Entonces en ese momento Cel sintió el verdadero terror. Le rompió el contrato. Porque donde esa gente hubiera leído eso, terrible, terrible. Hubieran muerto todos. Entonces en ese momento Moisés le dice a los hijos de Leví, coja cada uno su espada, porque la paga del pecado es la muerte. Y atraviesa a su hermano. Murieron alrededor de 3,000 personas. Entonces, obviamente Moisés entendió que debía volver a subir a Dios, que Dios le volviera a dar los mandamientos, pero que no los podía poner al ojo humano. Entonces, Dios le manda a hacer una cajita, el atrio, y en esa cajita, lo que debe poner, ¿qué? Le manda a hacer el arca de la alianza, perdón. Le manda a hacer el arca, y le manda a hacer el atrio, y allí guardaría, ¿qué? Las tablas de la ley juntamente con la vara y el maná. Y debería poner la tapa encima, que es el propiciatorio, y ahí están los ángeles, y lo único que podía ver Dios para no exterminar todo ese pueblo era la figura de los querubines que simbolizan la santidad. Donde Dios mire el pecado del pueblo, terrible, terrible, horrible, nos mata. Como en este entonces, donde Dios se ponga a ver la maldad de los seres humanos. Entonces la otra semana, espero que se motiven porque les voy a enseñar por qué él no pudo entrar a la tierra prometida. Sé que no toqué mucho de los aspectos de la vida de Moisés, los voy a tocar la otra semana. ¿Por qué? Porque los aspectos de la vida de Moisés, entre esas cosas, negándose a ser hijo de la hija de Faraón, que Dios le mostró a él algo muy importante. ¿A quién le mostró? Al Salvador. Él decía, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo. Entonces, Moisés fue un hombre de fe, pero finalmente era el representante de la ley. En la semana entrante espero que quieran continuar con este estudio. Somos Iglesia Cristiana del Almendro. No se olviden de seguirnos, comenten si tienen alguna pregunta, dudan de manera respetuosa. Por favor, coméntelo ahí en la cajita de comentarios o al correo que aparecerá en pantalla. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.